Buenas tardes, otra vez a todos. Vamos a ver nuestra lección 19. Vamos a hablar ahora de la segunda obra de justicia. La vamos a ver en 2 o 3 partes. Vamos a empezar. Precisamente se trata de la oración. Estamos en Mateo 6 del 5 al 8, pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque podemos honrar tu nombre. En medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, tú sigues siendo nuestro Dios y nuestro Padre. Nada hay que se esconda de ti. Donde quiera que nosotros estemos, tú, Señor, estás con nosotros. Padre, háblanos en este día. Háblanos en tu palabra, que podamos escucharte y que podamos ser sensibles a tu voz. Gracias, Señor, porque Jesús tuvo cuidado de que nosotros aprendiéramos lo que tenemos que saber para vivir siendo testimonio al mundo y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro pasaje es Mateo 6 del 5 al 8. Recordamos que la semana pasada hablamos de que el Señor está comentando de lo que es hacer la justicia y cómo el Señor pone una alerta, ¿verdad? Cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y viene explicando lo que significa eso, qué es lo que realmente el hombre busca. Y como comentábamos, veíamos que delante del Señor o delante de lo que los judíos pensaban en hacer justicia, pues era ayudar a los pobres, orar y ayunar. Y estuvimos hablando la semana pasada de la ayuda a los pobres, de cómo al hacerlo no tenemos que andarle avisando a nadie que lo hicimos, ¿verdad? Y que incluso pienso yo que cuando ayudamos a alguien, a nosotros también se nos debe de olvidar que ya ayudamos. Es en cuanto a lo que el Señor dice, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque el Señor, Él es el que nos está viendo y lo que nosotros buscamos es que su nombre sea glorificado a través de estas obras de justicia. Entonces, la segunda obra de justicia de la que el Señor está hablando es la oración. Y vamos a nuestro pasaje, lo vamos a leer y dice, y cuando ores, Mateo 6 del 5 al 8, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Bueno, pues entonces, esta segunda obra de justicia era la oración. Y acá el Señor pues está dando por sentado que sus hijos oran, porque dice 2 veces, ¿verdad? Y cuando ores, en el versículo 5 y en el versículo 7 dice, y orando. Entonces el Señor da por sentado que sus hijos somos personas que oramos, somos personas de oración. Y ahora lo que va a hacer es explicar la manera correcta de orar, comparada como lo hacían los hipócritas y los gentiles. Y debemos aclarar un par de cosas. El Señor no está diciendo que no se ore en público. De hecho, la manera de orar de los judíos pues era en público. Era muy común orar en público. Y era común que todos juntos en el templo oraran, ¿verdad? Y la forma de hacerlo era con los brazos extendidos hasta el cielo y con los ojos viendo hacia arriba. Esa era la costumbre que había permanecido en el pueblo durante muchos años, y en la época de Jesús se seguía haciendo así. Y los judíos oraban 3 veces al día, esa era la costumbre. 2 de ellas venían al templo.
En el Salmo 55:16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Salmo 55:16. Y en el versículo 17 dice, tarde, mañana y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Ahí está, tarde, mañana y a mediodía. Daniel, capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, era costumbre orar. En la época de Jesús, los judíos iban al templo a orar a las 9 de la mañana, que era llamada la hora tercera. ¿Se acuerdan que las horas empezaban a contar desde las 6 de la mañana? Entonces, las 9 de la mañana era la hora tercera. Y había un sacerdote que a esa hora ofrecía el incienso a las 9 de la mañana y casi siempre iban en ayunas, no habían comido nada. Hasta después de la oración regresaban a casa a comer. Bueno, a desayunar. Entonces el sacerdote ofrecía el incienso que indicaba que las oraciones estaban llegando a la presencia de Dios. Y en Apocalipsis habla que nuestras oraciones Dios las tiene guardadas en una copa de incienso porque a Él no se le escapa ninguna de nuestras oraciones. Y también regresaban a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde volvían a orar. Es la que se conoce como la hora novena. Entonces a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, el pueblo estaban todos juntos en los atrios del templo. Acuérdense que nadie podía entrar al templo, pero estaban en los atrios del templo y estaban todos orando juntos. Y el sacerdote era el que presentaba las peticiones, las ofrendas, porque el pueblo no podía entrar directamente. Recuerdan que podemos entrar directamente hasta que Cristo murió, ¿verdad? Cuando ese velo que había entre las dos partes del templo se rompió. Y luego ya en la tarde, pues ya oraban en casa. Y esto de la oración a la hora tercera y a la hora novena, pues lo podemos encontrar en los primeros capítulos del libro de Hechos, porque la costumbre era, hasta la época de Jesús, ir al templo a orar 2 veces al día. Ahora, el problema no era la forma o el lugar en que oraban los hipócritas. Un hipócrita es una persona que aparenta ser lo que no es. En este caso, pues los hipócritas daban una apariencia de piedad. Su objetivo al orar no era buscar a Dios, sino era ser vistos de los hombres. ¿Para qué? Pues para obtener de ellos una recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Ser vistos de los hombres. ¿Esto era lo que buscaban? Esto era lo que tenían. Los hipócritas no le están orando a Dios. Vean lo que dice el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos no le están orando a Dios, le están orando a los hombres. Entonces acá hay una diferencia en lo que el Señor nos va a decir a nosotros. Porque los hijos de Dios somos diferentes. ¿Por qué? Pues porque su presencia está en nosotros y es lo que el Señor está marcando la diferencia. El pueblo de Dios es diferente del mundo que lo rodea, porque la presencia del Señor está en nosotros. Por eso nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, los hijos de Dios también oran, pero la forma de hacerlo es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no busca ser visto de los hombres. Porque Él no le está orando a los hombres, le está orando a su Padre. Entonces el Señor le dice, entra a tu recámara o aposento, ¿verdad? Y cierra la puerta, ¿verdad? Ora en secreto. Allí en lo secreto está tu Padre. En lo secreto tu Padre te ve y te oye. Las recompensas por orar como tu Padre te enseña serán en público, pero no nos encerramos para evitar el ruido, que por supuesto nos ayuda. Nos encerramos para que nadie vea que estamos orando. Ese es el sentido de hacer justicia delante de Dios. Que nadie se dé cuenta. ¿Quién sí se da cuenta? Nuestro Padre que está en los cielos.
La otra forma o la otra manera de orar es la manera que tenían los gentiles. Y el Señor habla de estos gentiles, dice en versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces el Señor está hablando ahora de los gentiles, porque los gentiles, ¿a quién le oraban? A sus ídolos, a sus dioses que no sirven para nada, ¿verdad? Y el Señor dice, cuando habla de los gentiles, acuérdense que los gentiles eran personas que no eran judías. Eran personas que ni siquiera habían abrazado la religión judía, eran gentiles, era gente de otro pueblo. Entonces, dice aquí el Señor que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Esas eran las vanas repeticiones. Y encontramos un ejemplo en los profetas de Baal a los que se enfrentó Elías en el Antiguo Testamento. Saqué algunos versículos desde 1 de Reyes 18, 26 al 29, y vean lo que dice. Ustedes se han de acordar que Elías está llamando al pueblo al arrepentimiento y el pueblo como que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Pero Dios siempre está llamando a su pueblo para que se arrepienta y vuelva a Él. Y entonces dice aquí, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Esas son las vanas palabrerías, porque ¿qué Dios te va a oír? El único que te puede oír es nuestro Dios. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento un episodio parecido cuando Pablo fue a Éfeso y fue acusado de enseñar una religión diferente a la de ellos. Y eso hizo que se cayeran los templos, la venta de los templecillos de plata, cuando mucha gente empezó a creer en Cristo y dejaron de comprar los templos, ¿verdad? Realmente aquí los acusan de predicar una religión diferente, pero el motivo real es el dinero. Y cuando nosotros seamos perseguidos, nos van a acusar de cosas que no son ciertas, cuando los motivos verdaderos son otros, ¿verdad? Y acá en Éfeso tenemos, aquí saqué varios versículos, luego lo pueden leer en el capítulo 19. Dice, capítulo Hechos 19, 28, 32 y 34. El 28 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Esas también son vanas repeticiones. ¿Qué ganaron? Tanto los sacerdotes de Baal como esta gente de Éfeso, ¿qué ganaron? Nada. Perder su voz probablemente por estar gritando, porque dice la Escritura que gritaban. Porque es eso de estar repitiendo cosas que no tienen sentido, no te lleva a nadie. ¿Quién te va a oír? Por eso el Señor nos dice que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor no nos está diciendo que no repitamos, nos está diciendo que no digamos palabras sin sentido. Entonces, el Señor también repitió varias veces la oración en el huerto. Repitió varias veces, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. El Señor no habla de las repeticiones, habla de las cosas a las que nosotros nos referimos cuando hablamos. No tiene sentido.
Nos está diciendo que no digamos cosas sin sentido. En los dos casos anteriores, tanto los profetas de Baal como los adoradores de la diosa Diana, ¿a quién le estaban orando? ¿A sus ídolos? Que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Deben ser cargados para ser transportados, llevados a un lugar a otro. Y sin darse cuenta, están adorando la obra de sus propias manos, que son ídolos, que son demonios, dicen Deuteronomio. Y entonces la última advertencia del Señor dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestra manera de orar y la de los gentiles? Primero, lo más importante es que nosotros oramos a nuestro Padre. Los gentiles no tienen un Padre y por eso oran a sus ídolos esperando una respuesta que nunca llegará. Por otro lado, nosotros sí tenemos un Padre que sabe qué necesitamos antes que le pidamos. Es una promesa que el Señor le dio al pueblo. Y así lo escribió David en el Salmo 139, que lean luego el Salmo 39, vean qué belleza de nuestro Dios. Del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que no nos hagamos semejante a los gentiles, nos está diciendo porque nosotros no somos gentiles, ¿verdad? Nosotros tenemos un Padre. ¿Con quién podemos ir? Y aparte, yo no tengo que decirle al Señor algo de lo que yo necesito que Él no sepa, porque la relación de nosotros con nuestro Padre Celestial es diferente, porque Él es nuestro Padre. El Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, no vamos a estar con nuestro Padre nada más para que nos supla nuestras necesidades. Vamos para estar con Él, para tener consuelo, para disfrutar de su presencia, de su compañía, para recibir dirección y amonestación. Vamos a conocerlo, vamos a buscarlo para que mis pensamientos y lo que yo hago se alinee cada vez más a su palabra. Entonces, lo importante de esto es la forma como llegamos delante del Señor. Y el día que estás muy triste, le puedes decir: Señor, estoy muy triste. Por eso se escribieron los salmos, porque también nos hablan de nuestras emociones. Pero nuestra boca debe de estar conectada a nuestro cerebro, saber qué le estamos diciendo al Señor. Saber que Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero que vayamos porque queremos estar con Él, no para que nos dé. Él de por sí nos da. Lo veíamos en las clases pasadas, que Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Pero que vayamos porque queremos estar con Él. Él nos va a dar cosas, de por sí no las va a dar, pero el Señor quiere que vayamos para que disfrutemos de su compañía, para que lo más importante para nosotros sea estar con Él, conocerlo a través de su palabra. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos, por ejemplo, la vida de Abraham, de Moisés, de David y de otros personajes que caminaron con el Señor, como lo estamos haciendo nosotros ahora, nos vamos dando cuenta cómo la vida de oración de ellos, conforme pasa el tiempo, va siendo más profunda. Ya no vemos al final de su vida, ya no vemos a aquel Moisés que se estuvo peleando con él en la zarza, que decía: no, yo qué voy a ir a sacar a ese pueblo, manda otro. Además, ni puedo hablar, manda otro, yo no voy, ¿verdad? Y sin embargo, en los últimos días de su vida y en el tiempo en el desierto, cómo estaba Moisés orando y clamando al Señor, y cómo era la relación de Moisés con Dios, que cuando salía del tabernáculo después de orar, su rostro estaba resplandeciente. Entonces el Señor nos llama
a que oremos. A que oremos más tiempo. Dedícale mucho tiempo al Señor. Dedícale mucho tiempo a la oración y ora como Él te lo está enseñando. Porque al buscarlo vamos a saber cómo alabarlo, qué pedirle, por qué cosas pedirle perdón, a quién tenemos que perdonar, a quién tenemos que ayudar. El Señor nos va trayendo todo eso cuando estamos en su presencia. Entonces dediquemos tiempo a la palabra del Señor y dediquemos tiempo a la oración. La próxima semana vamos a hablar un poco sobre el Padre Nuestro, que es una oración modelo y que nos va a ayudar mucho para conocer más la forma como al Señor le agrada que oremos. Por lo pronto, pues oremos. Eso es lo más importante. Vamos a terminar este tiempo, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Podemos venir a ti en cualquier circunstancia, pero siempre queremos venir reconociendo quién eres tú, el Dios Todopoderoso, que gobierna, que reina y que tiene todo poder y toda autoridad sobre todo y sobre todos en este mundo. Señor, nosotros honramos y glorificamos tu nombre y queremos pedirte que nos dirijas, Señor, cuando oramos, que nos dirijas cuando buscamos tu palabra. Que Padre bendito no seamos sabios en nuestra propia opinión ni aún para orar. Padre, háblanos, ayúdanos, Señor, que nosotros, Señor, tengamos ese tiempo precioso que necesitamos compartir contigo. Porque, Padre, nuestro Señor Jesús se levantaba muy de mañana, iba, Señor, a ese lugar oscuro y allí oraba. Y nosotros, Señor, necesitamos tanto tu presencia. Y ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo. Porque, Padre, no podemos vivir si no estamos en comunión contigo. Guárdanos, bendito Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Próxima semana vamos a trabajar con el Padre Nuestro. Que el Señor les bendiga. Amén.